Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. ¿Leemos poesía? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cuáles son nuestros poetas favoritos? Estas y otras preguntas las contestaremos la tía Bri, el tío Al-Hazred, y yo, el tío Isaac, en este episodio donde hasta nos pusimos bohemios y declamamos algunos de nuestros poemas preferidos. Entonces, tíos, que empezamos leyendo un poema y luego nos vamos a lo que dijo el tío Al-Hazred. Pues, si quieren empezar leyendo un poema, el primero que lo tenga a la mano, léalo. Ya. Yo quiero leer este. Miren, ahí les va, a ver qué les parece. Si no, pues que alguien más lo lea. Es como un olor o una manera de contemplar la luz. Quizá el otoño. Llevas el pelo recogido, caminas a casa y eres otoño. Luz y el aire un poco frío, rozando las mejillas. Has estado jugando. Eres tú entonces y miras como ahora. ¡Ay, qué bonito! Eso es de Olvido García Valdés. Qué romántico. A mí me gusta. No, pero igual yo no voy a declamar, amigos. Yo no sé declamar. Pero... No, yo tampoco. Pero puedes leerlo como con la entonación. Es que, bueno, algo que hay que saber de la poesía, que yo lo entiendo completamente, es que una vez que tú lees un poema, ya le estás dando un significado con la entonación de tus palabras. Entonces, por eso es tan personal la poesía, yo creo. Porque sí, la verdad sí. Porque, por ejemplo, para mí este poema no habla del amor, habla acerca de como de la añoranza, del recuerdo de algo, de pero alguien, la añoranza es parte de del propio, amor, ¿no? ¿Te contaste algo? No, y lo más bien añoras. porque también la añoranza es como algo que te hizo sentir algo, bueno, no necesariamente amor, ¿no? Es una emoción. Bueno, está bien. Sí, no, yo digo. Puede ser. Entonces, 2 de diciembre. Anoche dormí bajo la sombra de un pájaro, con trepadores en la jaula soñando, atado a su espinazo, atado allí hasta abajo en los pies. Una lenta muerte esperando en la odiosa nieve de diciembre. La muerte de mi madre sucedió en primer plano y mi madre cierra la puerta de golpe cuando la necesito y tú en la puerta ayer. Diciendo lo que los amantes dicen, ya pálido y sin saber qué hacer. Pero en mi sueño era su nombre de piedra extraño, que entraba sonámbulo, las facciones sin alterar, tu boca cerrada como una cremallera, un maniquí de modisto comenzado, sin piernas y una cintura socavada, mi viejo puritano. Eras todo muselina, un crema desteñido a impuro, y te colgué en 6 habitaciones para recolocar tus puertas y tu hilo estalló y habló, arrancando un grito desnudo que me despertó. Entonces tomé una pastilla para volver a dormir, y yo era un criminal en celda de aislamiento, lisiado y ladrón a la vez, que había robado a los hombres ojos de rubí. Perdí una pierna y entonces con tu gancho nariz me arrastré. Yo era un trozo de carne mala que llevarte hicieron. Estaba magullada, tú no podías equivocarte. Los sueños dan esa mala suerte y yo había pedido esa parte. Y se acabó. Mira, no, espérate. Me encanta que el tío ya hasta se puso mood poesía. Sí. Espérate, es que me falta mi playera de fuego de tortuga, güey. Un tamborcito, un bongo así chiquitito. Y bueno, digo de quién es, ¿no? Sí, ¿de quién es el poema que acabas de leer? Bueno, este poema es de Anne Sexton y aunque se nombra 2 de diciembre,
está dentro de un poema que es más largo, que se llama 18 días sin ti. Entonces cada, digamos, lleva un poema por día, ¿no? Que conforma ese gran poema. Entonces, así es, sobrinos. Dice: pides que me levante, no podré. Tengo las manos y los pies raídos y un féretro de pino por encierro. Lo sé, las puertas de la casa ya no sirven, igual que las ventanas. Es preciso pintar los 4 muros, cortar la hierba que se arremolina. Hace falta dinero para todo. Y sé que también mi mujer me llama cuando gimen los huérfanos o no se portan bien. Pero se me han podrido las pupilas, los dedos, vastas porciones de mi cuerpo y pronto perderé lo demás. Mejor harías si dijeras a los parientes más cercanos que me sueñen, me traigan en su sangre y riegues el ciprés que estás mirando. Una vez por semana cuando menos. Tarde o temprano, necesariamente, vendrá la primavera. Querré sentirlo, cómo crece, cómo van sus raíces absorbiendo muertes para ayudarme a renacer un día entre nuevos retoños y perfumes, desnudo de mi carne y de mis huesos. El poema se llama Funerales 1, de Jaime García Terrés, y es de una pequeña compilación de poemas que sacó la UNAM hace como, ¿qué será? Un poco más de un año. Va a cumplir un año, fue en octubre del 2020. Que se llama Un solo breve instante aquí. Ese es el libro de poemas más reciente que he visitado. Y pues como podrán darse cuenta, como que tiene este tema, ¿no? De la muerte y de la muerte en varios aspectos. Y creo que este poema, últimamente, como que he pensado mucho en él. Y pues eso, ese fue como que el poema no es lo que, como muy algarabioso, ¿cómo se dice? Algarabilloso. No es muy algarabilloso o festivo, pero en realidad o sea, sí me dejó pensando. Pero sí, es bueno, ese es un poema. Ahorita me recordaron este librito que es una de las joyas de Fondo de Cultura Económica. Javier Villaurrutia es muy buena, muy muy buena. Tienes el de fue mi poeta favorito durante mucho tiempo. Yo tengo ese poema tengo grabado. Todos los nocturnos. Está con musiquita y todo. Luego se los paso. Así. Sí. Pásaselo para que lo ponga. Ahorita se los mato. Yo por ahí tengo unos poemas que grabé para el grupo de Facebook. Unos poemas que hablan sobre suicidio. De repente como que la poesía me ha llevado a esos rincones medio raros. También descubrí a un poeta un día que escribió solo poemas que le surgieron mientras él trabajaba en la morgue. Entonces están medio extraños, pero siento que casi que lo que... Es que yo creo que bueno, no toda la poesía, ¿no? Ni todos los poetas, pero sí hay una gran corriente dentro de la poesía con esas tendencias suicidas, ¿no? O sea, y pues no sé si quieren como para adentrarnos también un poco a él. El tema del suicidio es un tema que está presente prácticamente en la mayoría de los grandes poetas. Por ejemplo, Villaurrutia con sus nocturnos habla un chingo de suicidio. Aquí tengo los de Edith Sodergan, pues también está Alejandra Pizarnik. Anne Sexton. Aquí también. La Pizarnik. Anne Sexton. Ay, de verdad, cómo te envidio ese libro, güey. No lo he podido conseguir. Yo te dije que estaba en busca libre. Tengo como ahora una pregunta. Tengo una amiga que quiero muchísimo, que se llama Teresa López Abedoy, que escribe poesía aparte. Y ella se sorprendió porque
Y yo le decía que yo leía poesía así de repente, o sea que tengo mis libros de poemas y los agarro y leo 2, 3 poemas y luego regreso el libro a la estantería, ¿no? Y ella me dice, no, ¿cómo crees? Ella, o sea, agarra un libro de poesía como si fuera una novela y lo lee todo de corrido. ¿Ustedes cómo leen poemas? A mí no me gusta hacer eso. Personalmente no me gusta hacer eso. Digo, yo sé que hay gente que sí se toma como muy en serio esta parte y hasta que no terminan el libro no pasan al siguiente, ¿no? A mí particularmente la poesía me gusta como para un momento en específico. Entonces yo lo que agarro es que lo que sí es que nunca leo 2 antologías al mismo tiempo. Pero tengo, por ejemplo, estoy leyendo mis cuentos o estoy leyendo otra cosa y tengo ahí mi libro. Entonces de repente cuando me siento como estresado o cansado o con ganas de algo distinto, pues agarro mi antología y me pongo ahí, me leo 1 o 2. De hecho, he de decir que ha habido libros de poesía que me ha aventado hasta 6 meses en terminarlos, porque los voy leyendo. Un libro con el que sí me tardé mucho más tiempo, fueron como casi un año en terminar de leerlo, y eso porque lo leía y lo releía y lo releía y lo releía. Fue una antología que me compré de Rimbaud. Es una querida alianza, son las dos, una temporada en el infierno e Iluminaciones. Está muy buena, muy buena. Y la verdad es que, digo, obviamente como es un poeta simbolista, los poemas nunca son lo que aparentan ser. Y otra cosa que descubrí es que tampoco son poemas que se queden estáticos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, tú los puedes leer y el significado de un poema puede cambiar de acuerdo al momento en el que estás leyendo específicamente ese poema. Entonces, en particular, es para mí bastante pues complicado leerme de corrido una antología de poesía, porque yo creo que justo los poemas no son como una novela, o sea, que tengas que estar dándole continuidad. Incluso dentro de las propias antologías, los poemas no están hilados del todo, o no siempre son poemas que estén contando un todo, ¿no? Y en general, yo creo que desde mi punto de vista, e incluso el propio... Hay un librito de poemas pequeñito de este autor, ¿cómo se llama? Se me va su nombre. Iván Turgeniev. Donde él justo propone eso. Dice, lee este libro y léelo en pausas, léelo detenido, disfrútalo, ¿no? Lee uno hoy, lee otro una semana, lee otro el año que entra, ¿no? Uh-huh. Con la intención de que disfrutes de lo que estás haciendo, de que ese poema que estás leyendo en ese momento se te quede un ratote en la cabeza y lo interiorices y puedas exprimir todo lo que el poema tiene que decir al respecto. Hay incluso libros que pueden contener 2 o 3 poemas. De hecho, tengo por ahí una antología súper chiquitita de Amparo Dávila que tiene 4 poemas. Y es una antología súper completa, pese a que es un libro delgadito de 15 páginas. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista la poesía se lee así. Obviamente yo no estoy diciendo que este sea el como debe de leerse, pero yo lo leo así. Creo que es la mejor forma para disfrutarlo, de verdad, porque incluso un texto muy pequeñito como el que les acabo de leer, puedes pensarlo y repensarlo y repensarlo y leerlo y releerlo hasta que entiendas, porque otra cosa importante también es, lo decía el tío Isaac hace un ratito, cómo lees la poesía, ¿no? ¿Qué intención le das a la lectura que estás haciendo? Y incluso a veces cuando lees o relees, entiendes de una forma diferente las palabras que están ahí. Y yo creo, tíos y sobrinos, que esta es la razón por la cual elegimos este tema, que es bastante complejo y al mismo tiempo personal. Sí, a mí me pasa similar, porque aunque yo no leo mucha poesía, no es como que un género que ya les decía que visite con frecuencia, pero no puedo leer toda una antología o todos los poemas de un escritor que encuentre en ese momento. No los puedo leer todos de un solo jalón. Puedo leer a lo mejor poemas que hablen de lo mismo. Unos 6, 7 poemas que hablen de lo mismo, puedo leerlos. Y puedo encontrar como que sobre un mismo tema una visión de diferentes personas.
Por ejemplo, el poema que les leía yo hace rato, pues les digo, está en esta compilación. Y pues sí me leí varios poemas de esa compilación, porque son distintas voces, ¿no?, que hablan sobre el mismo tema. Pero escuchar a la misma persona hablar sobre los temas que tenga que hablar en su poesía, intentar comprender o interiorizar un poco más el poema, para mí es mucho más difícil si los leo de corrido. O sea, yo necesito por lo general un día o dos para asimilarlo, leer otras cosas. Nunca es que yo me siente y que diga, hoy voy a leer poesía. Es más como, mira, aquí estaba el libro de poesía. O si no, por lo general me he topado con muchos poemas de manera muy extraña. Así que los busco en internet y leo el poema y pues lo digiero y ya. Y yo, a diferencia de ustedes, no soy de tener muchos... No tengo en mi librero a muchos escritores ni muchos poemarios. Entonces casi todo lo que he leído es en internet, y por lo mismo pues no me siento tampoco a leer de corrido todos los poemas de tal o cual persona o una compilación completa. Pero digo, me parece que quizá para tu amiga que nos comentas, pues quizá eso pudiera ser lo más natural del mundo, y pues mientras a ella le sirva, pues... Sí, ¿no? Y es que ella se sorprendía mucho, pero es que es de las personas que yo conozco que consume muchísima poesía. Porque hay que decirlo, la poesía dentro de los géneros literarios, dentro de la tradición escrita, no es lo que más se consuma. Muchas veces es, ni tampoco quizás sea lo que más se produzca, o se produce mucho, pero está como... quizás en el olvido, en las sombras, porque no se edita mucho. Y ella me decía esto, ¿no? Y cuando yo le decía, no, es que para mí la poesía, yo la tomo como un bálsamo a veces, ¿no? Como necesito un momento de algo, como de aquietar mi alma inquieta. Y entonces voy por el libro de poesía y leo algún poema, a veces algún poema que ya conozco, a veces otro que no conozco. Entonces, pues es mi manera, ¿no? Como yo creo no hay una manera correcta de leer o no leer cualquier cosa, pero a mí sí que me sorprendió cuando yo platicaba con ella, porque la mayoría de las personas, pues leen de cierta manera un poco quizás más estructurada que yo, porque yo sí lo digo, o sea, yo voy y de repente agarro un poco así. O sea, no, ni siquiera es como que yo tenga un orden para leer y decir, bueno, ya me acabé este poemario, voy con otro. No, o sea, yo soy así como con la poesía totalmente azarosa. Pero sí fue como interesante, ¿no? Encontrarnos con estas dos maneras de leer la poesía. Que nos comenten los sobrinos si han leído poesía, ¿cómo la leen? ¿Cómo la leen? O si se han animado a escribir poesía, o si han ido a algún curso o taller, porque pues a veces hay, o si, ¿cómo leen poesía o cómo la descubrieron? Y hablando un poquito de cómo descubrimos la poesía, pues sí me gustaría que platicáramos sobre eso. ¿Cómo fue que llegamos a conocer la poesía? Digo, no a todos nos llega de la misma manera, y precisamente de eso depende, yo creo, que tanto la consumimos. ¿Ustedes cómo les ocurrió? Pues, perdón, para mí, yo recuerdo que ya siendo niña, yo escribía mis metáforas, así le escribía a mi mamá, ¿no? Y hacía como mis intentos, creo, de poesía sin saber qué era la poesía. Pero el primer libro de poemas me lo regaló mi abuelo, de Antonio Machado, una antología de Antonio Machado, cuando tenía como, ¿qué serán? Como unos 9 años, yo recuerdo. Y me clavé mucho con un poema que se llama oral, pero no de vocal, sino oral de horas, pues. Okay. Y a mí me gustó mucho, me impactó, o sea, y tenía, no sé, como una reminiscencia, creo, a muerte, no sé, pero a mí me gustó mucho. Y
pues después de eso, yo empecé a escuchar mucha música de los Doors. Me empecé a obsesionar con Jim Morrison ahí cuando tenía 13 años. Y recuerdo que leí su biografía. Y ahí comentaba de los poetas malditos y los poetas del romanticismo. Entre ellos, a Arthur Rimbaud, que es un poeta francés, que fue muy famoso. Y entonces, pues yo me compré un libro de él que se llama Una temporada en el infierno. En una edición que aparte me encantó porque unió como dos amores que yo ya tendría de por vida. Ese libro yo lo conseguí en una librería de libros usados en el centro. Y yo dije, yo quisiera trabajar algún día ahí, en algún lugar como estos. Y después me concedió. Y ahí conseguí esa edición, ¿cómo se dice? Bilingüe, en francés y en español. Y también desde ahí quise aprender francés. Entonces, pues así fue como llegué a la poesía. Y Rimbaud fue un poeta que marcó mucho como el estilo del tipo de poemas que me gustan, que son mucho más simbolistas, muy metafóricos, o sea, porque hay diferencias entre los tipos de poemas. Algunos son más de música, por ejemplo, así con las rimas y toda esta intención rimada y de los ritmos de la sonoridad de la poesía, y otros son quizás más metafóricos, por ejemplo. U otras tendrán más como una intención de, ¿cómo decirlo? De una cuestión visual, ¿no? De poner imágenes, que es algo muy de los poetas simbólicos o del simbolismo. Y pues ya, así llegué. Que yo creo que leyendo poesía en francés... o sea, suena muy snob. Puede llegar a sí, no, o sea, sumamente, pero a mí me encanta cómo se escucha el francés. O sea, el idioma francés es un idioma que para mí me parece exquisito escuchar a alguien cuando habla francés. He tenido oportunidad de escuchar a nativos hablándolo cuando llegué a tomar clases, pero en realidad poesía en francés ha de ser una delicia. Sí. Y creo que al final el francés tiene esta fama, ¿no? Como que es el idioma del amor. Y la poesía siempre se relaciona mucho con el amor y el romance. Entonces creo que combinan a la perfección. Sí, creo. O sea, y ahorita que lo digo, sí suena como muy, aquí a lo mejor me censura el tío, ¿no? Como muy de mamador. Yo leyendo poesía francesa del siglo XVIII. Pero no, es una delicia. Y también quizás, y aquí voy a hablar un poco, aunque el amor tiene muchas formas, pero creo que a veces sí hay un cliché dentro de la poesía, que la poesía como que es de los enamorados, o que cuando estás enamorado ahí vas a escribir tus poemas o eso. Y pues no, hay muchos temas en realidad que abarca la poesía, muy, muy variados. O sea, abarca toda la experiencia humana en sí mismo. Entonces, pues sí. ¿Y tú cómo llegaste a la poesía, brother? Se van a reír probablemente. Tú dale. Yo me reía de cómo llegué. Estaba en la primaria y hicieron un festival del Día de las Madres. Y justo retomando como la parte que dice la tía Bri acerca del estigma que tiene la poesía, yo creo que se debe a dos cosas. La primera es que como la poesía tiene que ver con la belleza estética de un escrito, el amor se representa a través de esta belleza estética, o sea, de algo muy bonito para poder expresar este sentimiento que te desborda, ¿no? Cabe resaltar que obviamente la industria ha hecho del amor un producto, por lo tanto está estigmatizando muchos géneros en ese sentido, que deben de ser puramente romanticistas. Y no me refiero a romanticismo como al tema de ser meloso, no del género romántico. En ese sentido yo sabía que la poesía tenía que ser así. O sea, yo era un niño que te gusta unos 10 años y yo sabía que todos los poemas tenían que hablar de amor. Esa era mi forma de pensar en ese momento. Hicieron este festival Día de las Madres y nos dejaron hacer una declamación, por así decirlo,
un par de estrofas de Hombres Necios de esta Sor Juana Inés de la Cruz. Y cuando yo lo leí, yo dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, parece poesía, pero no habla de amor, o sea, es un reclamo. ¿Qué es esto? Y agradezco mucho a mi maestra, que entonces me acuerdo se llamaba Julieta, que qué bueno que nos Julieta, ¿no? Hablando después bueno, se llama Julieta. Le agradezco mucho porque me abrió los ojos, ¿no? Yo en ese momento no tenía nada en mis manos de Sor Juana Inés de la Cruz. E incluso puedo decir que yo no tuve ningún libro de Sor Juana hasta aproximadamente como los 18, 19 años, que fue cuando me pude hacer de una antología de ella. Pero sin embargo, me abrió los ojos a que la poesía es algo que simplemente es hermoso por ser hermoso, por el hecho de ser una expresión artística y que puede tratar de absolutamente lo que sea, ¿no? Fue ahí donde yo dije y donde me construí esta idea de que la poesía es para todos, pero debes de encontrar ese poema que te hace clic en ese momento. Y para mí los tópicos que más me encantan en la poesía es la nostalgia, el terror, la desilusión no en temas amorosos, sino como la vida misma, la desilusión de vivir, por así decirlo, el tema del suicidio, la muerte. Y en función de eso descubrí varios poetas muy interesantes, uno de ellos, y que hasta hace poco, y digo hace poco porque fue cuando conocí a otro, o a otra, mejor dicho, que me gustó mucho, era Javier Villaurrutia. Javier Villaurrutia me descubrió todo lo que es la poesía a la muerte. Él tiene de hecho un libro que se llama Nocturnos y está dividido como en diferentes fases, pero todos hablan acerca de este miedo intrínseco a la vida, a la muerte, a no saber qué hay después de, a cómo sufres una pérdida, etcétera, etcétera. Entonces fue mi poeta de cabecera durante muchísimo tiempo porque no hallaba, aunque encontré otras excelentes poetas y recopilaciones de varios de ellos, ninguno me daba ese clic, pese a que había muchos que me gustaban. Y hace como unos 2 años más o menos, a mí Amparo Dávila me gustaba por sus cuentos. Yo a ella la conocía por sus cuentos y siempre me han gustado sus cuentos. Yo creo que Amparo Dávila es un referente del cuento fantástico y debería de haber una estatua enorme de ella, ¿no? Y de repente, así como así, voy por ahí buscando libros y me topo con una antología, igual de Fondo de Cultura Económica, de la poesía completa de Amparo Dávila. Y yo quedé de, ¿qué es esto? ¿Qué me estás contando? Amparo Dávila escribió, y lo leí y automáticamente así bajó del podio a Javier y se puso ella. Porque de verdad, o sea, es magnífica, es magnífica, es algo que hay poemas que me tatuaría incluso, o sea, me he estado planteando siempre durante mucho tiempo la idea de seguir tatuándome el cuerpo. Definitivamente estoy ahora en el proceso de hacer uno de Lovecraft, pero para quienes no conocen el rostro del tío, es una de estas personas que tienen todo su rostro tatuado, y tiene unos implantes en la frente que simulan ser cuernos, ajá, y también se partió la lengua en dos. La persona más tatuada que conocemos. Bueno, y yo creo que uno de esos tatuajes de los próximos que van a venir tiene que ser de Amparo Dávila. Todavía no digo, es que hay tantas cosas que me gustan. Qué hermoso. Que no sé por cuál decantarme. Pero así fue casi un accidente. Y yo creo que en ese sentido, sobrinos, nunca dejen que los estigmas de nada tomen posesión de sus ideas. O sea,
no porque se crea que la poesía tiene que ser de una u otra forma. La poesía tampoco es complicada, déjenme les digo, y la poesía no todo es rima, hay poesía en prosa. Que también eso a veces yo he escuchado a mucha gente que le molesta, ¿no? Que sean como estas rimas o que deba tener una métrica en específico, ¿no? O el verso libre, ¿no? Entonces hay como muchas presentaciones al respecto. Yo creo que uno de los miedos a veces de cuando lees poesía, o que yo me he encontrado cuando la gente me dice que no lee poesía, es por el propio uso del lenguaje de repente, ¿no? O sea, como que, ay, es que estas palabras que dicen no entiendo, pero pues un diccionario en línea no pasa nada, ¿no? O sea, y a veces creo que también, o sea, hay cosas muy extrañas en la poesía, de repente también del poeta que tú leas, pero que a lo mejor son como cosas, o sea, son cosas imposibles, ¿no? O sea, como estas metáforas imposibles. Y voy aquí a retomar como el poema que les leí al principio, porque a mí esta parte me gusta mucho, ¿no? Dice: pero en mi sueño eras un hombre de piedra extraño, que entraba sonámbulo, las facciones sin alterar, tu boca cerrada como una cremallera, un maniquí de modisto comenzado, sin piernas y una cintura socavada, mi viejo puritano. Eras todo muselina, un crema desteñido e impuro, y te colgué en 6 habitaciones para recolocar tus puertas, y tu hilo estalló y habló. O sea, ¿qué es esto de que te colgué en 6 habitaciones? ¿No? O sea, yo lo leo y no, o sea, todavía no. Yo creo que nunca voy a lograr entender lo que quiso decir aquí la autora, pero para mí esta simple idea de te colgué en 6 habitaciones distintas, o sea, la imagen, lo que te provoca esa emoción. No, yo siento que también la poesía a veces, o sea, cuando tú la quieres estudiar y quieres profundizar, qué es lo que te está diciendo, cuál es el simbolismo, está muy bien, pero a veces solo basta con que sientas como el impacto de esa imagen, ¿no? O te vi como un maniquí sin piernas, sin como solo el torso, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, imagínense. Sí, yo hace rato que leíste y ahorita que lo volviste a leer, lo que me vino a la mente es como cuando tú tienes un objeto, un cuadro, una pintura que quieres colocar en algún lugar y que no encuentras dónde ponerlo, ese fue lo que me hizo pensar. O sea, yo dije, pues, o sea, lo está poniendo y no haya dónde ponerlo porque, no sé, o sea, como yo siento, o sea, la interpretación que yo le puedo dar, sí, como si dijeras, pues te quiero tener aquí, pero también te quiero tener acá, pero, ajá, entonces, no sé dónde ponerte exactamente. Ahora que, pues ya me toca, y como dijimos que definitivamente este iba a ser un capítulo pues que iba a hablar personalmente de cada uno de nosotros, yo debo decirles que el primer acercamiento que tuve con la literatura fue en la Biblia. La Biblia es un libro que visito con mucha frecuencia, ustedes ya lo saben, y la verdad es que tiene mucha poesía dentro. El Cantar de los Cantares es un montón de poemas, hasta eróticos en parte, que ya lo habíamos comentado cuando hemos hablado del tema, o sea, la verdad es que son poemas muy, muy bellos, hablando sobre el amor romántico y sobre la relación de pareja y todo esto. También están muchos otros poemas, casi todos los salmos están compuestos a manera de poema o canción, serán canciones. Y pues está el libro de las Lamentaciones, que son como 4 o 5 poemas largos. En el idioma original eran toda una construcción porque estaban escritos como en ¿cómo se llama? Cuando pones una letra, la primera letra no sé, bueno, en este caso es del abecedario. Ajá, pero la primera letra del abecedario, y con esa letra pones una palabra, y luego la segunda letra y con esa, ¿cómo se llama? Acróstico. En el libro de las Lamentaciones, el primer poema, creo por lo menos, está en un acróstico, es un acróstico en el alfabeto hebreo. Entonces, hay mucha poesía en la Biblia, mucha de la cual disfruto como una lectura
a veces también como este bálsamo que tú dices, porque a veces pues uno busca refugio en las palabras y yo busco refugio en esas palabras también. Entonces mucho de la poesía que yo he leído está en la Biblia, sin querer pues evangelizar a nadie en este momento, ¿no? Pero pues ahí está. Después de eso, yo he tenido acercamientos muy, muy extraños con la poesía, porque no la frecuento por querer, la frecuento porque escucho algo que me llama la atención. Ahora les va a dar risa esto. Yo, por ejemplo, conocí a Elvira D'Agostini, ¿cómo se llamaba? Se llama Delmira Agustini. Y la manera en que yo conocía a Delmira Agustini es, aquí sí les va a dar risa, porque yo la conocí viendo Betty la Fea. y de hecho en el grupo en algún momento les hice un especial sobre Delmira Agustini, según como yo la descubrí, como vi la vida de Delmira Agustini y comparándola con la telenovela de Betty la Fea. Que pues la verdad es que sin querer tiene muchas similitudes la novela con lo que le pasó a Delmira. Es decir, es esta relación tormentosa que tuvo Delmira con este hombre que como que sí la quería pero no la trataba bien, y estos constantes pleitos, y al final el final desastroso obviamente no es el mismo en la novela que el final que tuvo Delmira, porque pues acabaron suicidándose ambos, o suicidándose ella sola, creo. El asunto es que su muerte pues es como que muy extraña. Y su poesía era muy escandalosa en ese momento, porque era una poesía muy erótica y que hablaba con mucho recato para nuestra época. Es mucho recato el que ella utiliza al hablar sobre este deseo carnal y sobre el deseo físico, ¿no?, que tienes sobre alguien, y el querer sentir a esta persona y tal. O sobre ti mismo, hablar sobre ti, sobre lo que tú sientes y sobre tu cuerpo. Entonces era muy escandaloso lo que ella estaba diciendo en ese momento, pero a la vez es muy hermoso leerlo. Es decir, tú ahorita lees un poema de ella y a mí me maravilló al conocerla, pero llegué porque en la novela se descubre que es la poeta preferida de Betty la Fea, ¿no? Entonces yo de inmediato dije, bueno, pues ¿quién es como para que alguien como a Betty, que es un personaje que me gusta mucho de la televisión, pues le guste tanto? Y allí fui a dar con Delmira Agustini. En algún momento leí algún libro que hablaba sobre suicidio y llegué a poesías que hablan sobre suicidio. Por ahí tengo algunas grabaciones que hice para el grupo, por ahí se las puse hace más de un año, igual y no las encuentran, no sé, pero también descubrí allí, viendo como por temas, a Pizarnik, y Pizarnik es una poeta que, pues la verdad es que aunque no he leído todo de ella, ni he leído tanto como quisiera, sí es una poeta que desde el primer poema que leí de ella me encantó y me ganó por completo. Pero definitivamente sí es una con las que me iría con cuidado, porque tengo esto de que a veces tardo un poco en digerir las cosas, y digiriendo, haciendo esta digestión de la poesía, creo que me podría como causar un malestar estomacal si me atrabanco, ¿no? Y luego me he topado con otras cosas curiosas. Hay un poeta, buscando así cositas o viendo cositas, hay un poeta que se llama Ben Gottfried, que él tiene un montón de poemas, bueno, un montón, es como 10 o 15, donde hablan de él trabajando en una morgue. Y él, la verdad es que hablan sobre la muerte, no sobre la muerte de querer morir o sobre sentir esta necesidad de no existir, sino sobre ver un cadáver frente a ti de una manera tan hermosa. Es decir, lo describe tan bellamente. Hay un poema de él que describe a una niña tendida en la plancha de disección, y descubre que hay un nido de ratitas adentro de ella.
y las palabras con las que lo dice, aparte de que te describen la escena, pues lo hacen de una manera hermosa, y a mí por lo menos me permiten como trasladar a mi mente esta cosa de que pues todos, pues aunque ya no tenemos nosotros la vida como tal, ya no estamos vivos, podemos como generar más vida, ¿no? Por lo menos ese poema para mí así pasó, y demás cosas. Una cosa que me pasó de repente fue que en un pedido de Gandhi que compré por ahí, me regalaron un poemario de Ali Chumacero, y ese es hasta ahorita de los pocos poetas que yo he podido leer, pues como que mi poeta favorito, porque aborda, aparte de que es muy noble con el lector, siento que sí se puede buscar mucho en su obra, pero también se puede disfrutar sin hacer esta búsqueda intensa del significado de lo que está diciendo, ¿sí me explico? Entonces, como que es el que más me ha gustado hasta la fecha de todos los que he leído, y tiene unos poemas muy, muy intensos desde mi perspectiva, pero tiene muy poquitos. Él nada más escribió como 3 libros y dijo ya, o sea, fue suficiente. Y de hecho él lo decía, yo ya estoy viejo y yo ya no voy a escribir poesía, porque la poesía es para los jóvenes. Él decía eso. Entonces, pues ese ha sido mi paso por lo de poesía, así como que brevemente. No me maten por lo de Betty la Fea, pero en realidad fue como que ese acercamiento también. Entonces creo que la poesía se puede acercar a nosotros de distintas maneras. No tengo un género predilecto en lo que respecta a la poesía, no tengo un tópico favorito, tampoco sé mucho de estas como tecnicismos hablando sobre poesía, pero creo que eso me permite disfrutarla, y pues al final de cuentas creo que para eso es, ¿no? Para poder disfrutarla y sentir algo con ella. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Y pues qué bueno, ¿no? O sea, que se cosechó en esa novela. Eso, o sea, a mí me parece interesante. Y recuerdo que un meme que por ahí alguien me pasó, o un video, donde también en Betty la Fea nombran a Rosa Luxemburgo, que es que fue una intelectual muy importante del movimiento socialista, ¿no? Comunista en Rusia, y a mí me llamó muchísimo la atención que la nombraran ahí. Entonces ya con esto que también tú me dices, pues mira, referencias curiosas tendrá. Yo ya no soy para juzgar. Tiene muchas de ellas. Pero me parece muy curioso, la verdad. Se debe más que nada al carácter de erudito que le quisieron dar al personaje de Betty, y pues sí, el escritor o los escritores de la novela, aunque solamente se nombra a uno, pues sí le dieron como esta ¿cómo se dice? Sí, o sea, lo caracterizaron bien desde ese punto de vista de que sabe mucho de literatura, sabe mucho de arte, y sabe mucho de estas cosas que las personas que creemos que son eruditos deben saber. Entonces, pues tiene por eso muchas referencias, y una de ellas me sirvió. Pero por ejemplo, tú acabas de decir algo que me parece muy curioso, ¿no? Como y colocarte, o yo me gusta colocarme desde un lugar de no erudición, ¿no? O sea, por ejemplo, a Delmira Agostini yo la acabo de conocer hace una semana porque alguien me leyó un poema suyo y yo no sabía de su existencia, por ejemplo. Y ya busqué más, dije, ay, pero es una muy buena poeta modernista y así, ¿no? Y pero no la conocía. Entonces, sea como sea, lo bueno es que llegaste, ¿no? A la poesía, y que a lo mejor los sobrinos, esperamos con este capítulo, si no han leído poesía, que lleguen a la poesía. Y pues si ya han leído poesía, que esto les ayuda a descubrir a otros poetas. Sí, que yo creo que indudablemente si empiezas a leer, por ejemplo, poesía con algún tipo de antología o así, definitivamente vas a conocer más poetas. Si empiezas a leer poesía solamente leyendo un poeta, creo que sería un poquito más complicado, pero también, o sea, llegas por los temas, porque después te das cuenta de que otros poetas abordan el mismo tema.
Entonces, pues es chido, o sea, es como cuando descubres un género como la ciencia ficción o como el policíaco. Pues da igual vas descubriendo más, nada más que tienes que dar el primer paso. Entonces, igual yo les recomiendo mucho, por ejemplo, la UNAM tiene algo que se llaman materiales de lectura y hay varios dedicados, ¿no?, a poetas y son muy buenos y los pueden descargar gratuitamente en PDF o si los llevan a ver en librerías no cuestan más de 30 pesos generalmente, o sea, están como entre los 25, 30. Entonces, y tienen cosas bien interesantes y autores de todos los lugares. Yo ahí conocí, por ejemplo, a Van Sexto, un material de lectura de la UNAM. Yo sí difiero un poco con ustedes respecto del tema de la interpretación de la poesía. Sí, yo creo que se debe de sentir la poesía, o sea, eso definitivamente es algo que debe de hacerse. Pero también creo que debe de encontrarse un significado a lo que estás leyendo. Desde mi punto de vista, no puedo no encontrar un significado. Si algo para mí no tiene sentido, simplemente no es para mí en ese momento. Yo así lo tomo, ¿no? Hasta que logro como descifrar a qué se refiere. Y la única forma en la que yo he descubierto que puedo hacer eso, o sea, que puedo decir que le entiendo a un poema, es cuando de repente en la vida me pasan cosas y digo, no mames, ahora recuerdo este poema en particular y sé a qué se refiere con lo que estaba diciendo, o al menos así yo lo experimento, ¿no? Exactamente, ¿no? Y yo creo que justo la poesía es el género literario que más hace uso del simbolismo. Es el que se permite más y en el que en realidad encaja más esta forma, ¿no? Porque si lo trasladamos a la novela, si una novela se vuelve muy simbolista, se vuelve algo tan personal que no alcanza como a contar la historia, porque la diferencia entre una novela y un poema es que la novela te cuenta una historia y tú puedes vivir a través de la historia algo que le pasa a alguien, puedes experimentar ciertas cosas, y la poesía no está contándote nada, está dándote un panorama de un sentimiento que tú puedes definir de acuerdo a lo que tú estás sintiendo en ese instante. Por eso quizás en este caso con el fragmento que leíste de Sylvia Plath de Axel Stone, tiene mucho que ver con cómo se sentía en ese momento, ¿no? Por ejemplo, las 6 habitaciones pueden ser 6 diferentes lugares a los que ella quiere regresar y quiere que esa cosa que es de tanta valía para ella esté presente, por eso lo colgó ahí, ¿no? O revisitar estas cosas. Entonces, de alguna forma, esto también, obviamente, la poesía también va a cambiar, y esto se los digo, sobrinos, porque seguramente sucede. La poesía que a mí me gustaba cuando yo era adolescente no es la misma poesía que me gusta ahora. Hay autores que me acompañan desde ese momento, ¿no? Pero hay otros que definitivamente ya... Por ejemplo, yo recuerdo que hace mucho tiempo, yo tendría unos 12 años, leí algo de Mario Benedetti. Y ustedes saben que a mí Mario Benedetti no me gusta. Lo odio, o sea, definitivamente saben que no. Pero tengo que decir que también hubo un periodo de mi vida muy cortito que me gustó. Y por eso es que leí a Mario Benedetti. Pero después me di cuenta... 20 poemas de amor y una canción. No, ese es Neruda. Ese es Neruda. Y también lo odio. Créeme que no he leído a ninguno de los dos. Bueno. Uno que yo leí en mi adolescencia y que en ese momento a mí me encantaba, sí, pero me encantaba. Ahora no lo odio, pero digo, ya no me identifico, por ejemplo, es Jaime Sabines. Pero, o sea, si les gusta, muy bien, ¿no? Porque también, o sea, a mí el poema de los amorosos, por ejemplo, a mí me impactó mucho cuando yo lo leí, ¿no? O sea, dije, ay, ¿no? ¿Qué es esto de que los amorosos callan, los amorosos... O sea, y en ese momento fue muy impactante. Ahora ya para mí ya no tiene ese impacto porque he ido conociendo otras cosas, pero creo que pues es eso, que es lo que dice el tío Al-Hajred, ¿no? O sea, va cambiando tu mirada de la poesía también por tus vivencias. O sea, exacto, lo que vas porque, viviendo. por ejemplo, obviamente, incluso la propia forma en la que vives el amor, o sea, el sentimiento hacia otra persona o hacia un objeto, te das cuenta que no es como esa parte, ¿no? O sea, tú lees Me gusta cuando callas de Neruda y tú lees
miel al 100%, ¿no? Sí. Miel y sumisión aparte, o sea, como esta forma de expresar que lo es todo en todo sentido, y te das cuenta ya cuando lo vives tú y cuando lo traspasas a la realidad, al menos, no sé, desde mi punto de vista, el amor no es así. Para que tú puedas amar a alguien tienes que amarte a ti mismo y no puedes ponerte de tapete sobre nada, ni sobre nadie. Entonces, esta idea del romanticismo a través de la sumisión es algo que para mí no tiene sentido, y por eso no me gusta Jaime Sabines, por eso no me gusta Mario Benedetti, por eso no me gusta la poesía extremadamente melosa, ¿no? Es algo que no existe en la realidad. Cosa diferente con los poetas que leo ahora, por ejemplo, Edith Sodergan es otro de mis descubrimientos recientes, y me quedé impactado con la forma en la que escribe. Hay una belleza que pocas veces se logra alcanzar a través de la poesía, que define muy bien ciertas cosas que podrían ser grotescas, como la muerte, como el hecho de decir que algo ya no te gusta, que prefieres estar muerto a continuar con una situación X o Y, ¿no? Y de alguna forma eso es algo mucho más real, algo que puedes palpar todos los días, y incluso algo con lo que te vas a topar muchísimo más seguido. Es más fácil que te topes con desilusiones en la vida a que te topes con un amor idílico como lo narran estos poetas, ¿no? Yo sé que muchos, en su defensa, hay personas que les gustan, con las que he tenido oportunidad de discutir al respecto, es que dicen es que el poema, al fin de cuentas, es un poema de ficción, ¿no? Y la poesía de ficción también existe. O sea, hay gente que habla acerca de cosas que no existen. Pero desde mi punto de vista, y mi argumento es que incluso la poesía de ficción habla a través de un evento o de un personaje que no existe, para hablar de una verdad, de algo que sí existe en la realidad. Y eso es algo que no hacen estas personas. Aparte, si tú vas por ahí caminando con la idea de que el amor es así como te lo cuentan ellos, pues vas a acabar molido, porque la verdad es que las cosas no son así. Pero dices que yo comparto tu parte, tu visión del amor. Terminamos hablando de poesía y amor, qué raro, pero pero yo creo que también, o sea, sí existe, en el sentido de que esa ha sido la construcción social, que ni no solo desde la poesía, sino desde muchos frentes nos han vendido, y mucha gente vive así el amor, ¿no? Bueno, yo honestamente no creo. Ajá, bueno, no sé, igual ya estoy siendo como muy no, pero es que es cierto lo que dice, lo que dice Bri, porque desde otros frentes se ha enseñado lo mismo que este poema dice. Entonces, al final de cuentas, el poema sí está hablando de una realidad que quizá no es la tuya, pero que sí es la de alguien. Y ese alguien, quizá el escritor, piensa que eso sí es el amor. Y desafortunadamente... De Neruda no lo creo, déjame te digo, porque era un hijo del... Bueno, sí, te digo, quizá, quizá él sí piensa que sí. Entonces uh-huh. Pero... No. Desde el tío, bueno, yo personalmente me adhiero. No, esas formas de amor son muy tóxicas, como dijo el tío Hazard. Vas a terminar molido. Exacto. Pero pues de que están ahí también. Es que yo creo que esto es justamente ese tema. O sea, viene una construcción, una falacia que te han contado toda la vida de cómo debe de ser desde diferentes frentes. Y cuando vas ahí y te aferras a eso, a lo mejor tienes una relación y tú quieres que sea así y te esfuerzas porque sea así, pero a final de cuentas la realidad va a acabar aplastando esa idea, ese castillo en el aire, porque las cosas no son así. Incluso puedes amar muchísimo a una persona, pero el amor también se compone de pequeños defectos, de pequeñas cosas que no son para nada perfectas, ¿no? O sea, no creo que sea el momento de ponernos a deconstruir el poema. La definición del amor. ¿No? Sí, yo creo que podríamos en otro momento quizás, no sé, tomar un poema en particular y no sé, desmembrarlo en nuestras diferentes perspectivas. Pero yo creo que justamente esta parte de decir me gusta cuando caigas porque estás como ausente, es como decir no te quiero ver, güey, me gusta cuando estás lejos de mí, cuando eres solamente esa imagen mental que yo tengo de ti, cuando la realidad no es así, ¿no? Y
cuando tú vas con la gente y ellos creen que lo que dice es porque incluso está hablando del amor fuera de cuando la persona no se encuentra, cada quien le va a dar la connotación que quiera, que eso es algo mágico de la poesía, ¿no? En ese sentido. Pero la realidad es que, exactamente, la realidad es que para mí la poesía que va más hacia un sentimiento de verdad aterrizado, grotesco, incluso, ¿cómo decirlo? Con un calificativo cochino, algo que está presente, es que la vida en sí misma es un caldo de cochinadas, ¿no? Somos algo extraño, y en ese sentido la existencia misma tiene sus defectos, y yo creo que justo en ese sentido hay mucha poesía que puede hablar al respecto, ¿no? Y justo se me atravesó este poema de Villeo Urrutia, que bueno, es un poema, son epitafios, pero son epitafios construidos desde la narrativa o desde la forma de escribir poesía, ¿no? Y está que dice: duerme aquí, silencioso e ignorado, el que en vida vivió 1001 muertes. Nada quiera saber de mi pasado. Despertar es morir. No me despiertes. Yo creo que eso es algo bastante interesante, ¿no? O sea, esta forma de enfrentar la muerte desde el punto de vista de decir, pues me voy a dormir para vivir, güey. Porque, no sé, o sea, a lo mejor, y justo habla de todo esto, ¿no? Como la construcción de la idea de la vida y de la muerte que todos tenemos, y ese miedo que le tenemos todos a morir, a dejar de existir, a pasar un plano donde donde nos veamos completamente olvidados. De hecho, el hombre ha construido su realidad a través de ser inmortales, ¿no? Y este epitafio habla de una persona que yo supongo, desde mi punto de vista, tenía un profundo miedo a la muerte. Entonces lo vio como una forma de decir, bueno, yo voy a seguir existiendo aquí por siempre. Y no quiero revivir, porque revivir sería volver a morir, y no quiero volver a morir, quiero permanecer eterno en donde voy a estar. Es algo súper interesante, ¿no? Y estamos hablando que son 5 líneas. Uh-huh. A diferencia de muchas otras cosas que se construyen por ahí que son más extensas y que no dicen absolutamente nada desde mi punto de vista. Por ejemplo, los poemas de digo, y aquí, bueno, a veces hablamos mal de algunos escritores. La verdad es que por más que no querramos hablar mal de algunos escritores, a veces lo hacemos. Y yo la vez pasada fue el tío con... Bueno, casi siempre es el tío con Harry Potter. Casi siempre es el tío con Harry Potter. ¿Por qué estamos hablando de Harry Potter? Porque voy a tener que hacer un comentario hablando mal de un escritor. No otra vez. Y casi siempre es el tío con Harry Potter, pero ahora voy a ser yo con Quetzalcóatl. Yo creo que compartimos un odio intenso por él. No sé la tía Bri. No sé quién es. Ni lo pelas. No lo ubicas. Sí, tú como Thanos. No sé quién eres. Sí, mira, qué bueno. Qué dicha que tú no lo conozcas. Ojalá los sobrinos tampoco, pero pues, ni lo busquen. En realidad este chavo es un sumamente pretencioso sujeto que quiere decir que lo que hace es poesía y que su proceso de creación poética pues deja mucho que desear. O sea, tiene menos poesía en sus letras que las canciones de Arjona. Entonces ya es bastante decir eso. Es un fiasco de poemas. Y la poesía desafortunadamente evoluciona a lugares a los que no me gustaría que evolucionen. Pero también hay cosas que sé que a algunos otros no les gustan, pero que a mí me gustan de la poesía que está surgiendo. En algún momento te hablaba a ti, brother, o yo no sé si tú la conozcas, Bri, la poesía slam. Ah, sí. ¿La ubicas? ¿Qué piensas de la poesía? ¿Qué piensas de la poesía slam? Pues, o sea, mira, la verdad que no he escuchado yo hasta el momento cosas que me gustan de poesía slam, pero sí que me gusta el ejercicio del slam, y también como de repente estas batallas, ¿no? Que yo he visto, me parecen como muy interesantes, y también cómo se acercan de repente al rap, porque el rap a lo mejor a muchos no les gusta, pero sí es un acto de poesía, de estar rimando y de buscar ciertas palabras. O sea,
si nos ponemos a lo mejor desde un lado mucho más académico, pues diríamos, eso no es poesía, pero sí lo es. Entonces, pues yo creo que como en todo, gustos, pero me parece ejercicios buenos y también como una manera de ir acercando pues la poesía a otros públicos. Exacto, es que es eso lo que a mí me parece que la poesía slam como que como agarra muchas cosas de otros lados para poder hacer estos performances, entonces como que te permite llegar desde distintos lugares a ese tipo de poesía y de allí pues comenzar a explorar. Sin embargo, pues hay cosas que no me agradan de la poesía slam. Yo la que más consumo es la americana, estadounidense. La poesía slam mexicana, he visto algunas cosas que me agradan y he visto algunas que no, porque pues creo que es igual, como es un género que está surgiendo, surge a la par en todos lados, entonces pues cada lugar le da su propia identidad, ¿no? Le añade su propia identidad. Esto que tú mencionas de como que las batallas y eso es poco común, o yo lo he visto pocas veces con los estadounidenses, pero acá con gente de México o así sí lo he visto con frecuencia. Pero me gusta y creo que es algo que, como bien dices, de manera académica muchos la rechazarían, pero a mí me parece que es una buena expresión artística y que sí es poesía. Y pues hablando como de estas cosas y un poco como para ir cerrando el episodio, ya tenemos un ratito grabando, pues no sé si les gustaría a ustedes ya dar su recomendación de poesía para los sobrinos. Híjole. No sé quién quiera empezar. Yo pues yo me quedé con ganas de leer más poemas, pero sé que el capítulo va muy largo. Yo también creo que sería bueno leer más poemas. Lean un poema cada quien, leemos otro poema cada quien. Este poema es muy largo, entonces no lo voy a leer completo, pero también es de Anne Sexton y viene en un libro o en un poemario que se llama Transformaciones. Y los poemas están pensados desde los cuentos clásicos. Entonces tiene un poema Caperucita Roja, La Bella Durmiente, ¿verdad? Y así a Cenicienta. Y entonces este es Hansel y Gretel. Pequeña ciruela, dijo la madre a su hijo, quiero morderte, quiero masticarte, quiero comerte. Niñito, mi ollito, dulce como un caramelo de leche, eres mi pastel de crema. Te escupiré para que des suerte, porque eres mejor que el dinero. Tu cuello es tan suave como un huevo cocido, suaves mejillas, mis peras. Déjame susurrarte en el cuello y darte un mordisco. Tengo una caldera que te sentará bien. Dobla solo tus rodillas como jugando a la gallina. Déjame tomarte el pulso y poner el horno a 350. Ven, pretendiente mío, buñuelo mío, burbuja mía, mi polluelo. Oh, suculento, estoy al borde de convertirme en caníbal. Y hasta ahí lo voy a dejar porque es muy muy largo este poema, pero a mí me encanta porque aparte está buenísimo. Soy muy apasionada de los cuentos clásicos. O sea, ahí hay un libro que es súper famoso, no es, yo creo, un descubrimiento quizás, pero es Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde trae como todo un análisis de los simbolismos que hay en los cuentos clásicos para niños y por qué es importante leerles los cuentos clásicos a los niños o los cuentos de hadas. Entonces esta serie de poemas que tiene Anne Sexton también me recuerdan al ejercicio que hizo ahí Angela Carter, por ejemplo, en La Cámara Sangrienta, donde ella hace un retelling, para un retelling bien hecho, o sea, como una reescritura de estos cuentos que todos casi conocemos, ¿no? Entonces, pues, si les gustó, busquen. Traten de encontrar el poema, porque está muy bueno. ¿Quieres leer algún otro poema de ella? No, que pase el tío y ahorita a ver. Bueno, dale tú, brother. Yo les quiero leer uno que en particular a mí se convirtió en mi poema favorito. O sea, de todos los tiempos, así tal cual. Y justo es
de mi reciente descubrimiento de Edith Sodergan. Yo no tenía el gusto de conocer a esta poeta y me dejó maravillado, me dejó profundamente impactado la forma en la que escribe. Ella es finesa, es de Finlandia, y de hecho por ahí en redes sociales oí que la llaman la Pizarnik de Finlandia, ¿no? Justamente por toda esta aura de melancolía, tristeza y desolación en su poesía. Pero hay uno en particular que me llegó muchísimo. A mí en particular la añoranza es un sentimiento que me gusta mucho, creo que es un sentimiento muy interesante y va de lo siguiente. El poema se llama La vieja casa. Así veo una mirada nueva los viejos tiempos, como extraños sin corazón. Ansío mis viejas tumbas lejanas, mi triste grandeza llora lágrimas amargas que nadie ve. Sobrevivo en la dulzura de los viejos tiempos. Extrae extraños que levantan ciudades nuevas, en colinas azules que se alzan hasta el borde del cielo. Hablo en voz baja con los árboles cautivos y a veces los consuelo. Qué despacio desgasta el tiempo la esencia de las cosas, y qué callados pisan los firmes talones del destino. He de esperar a la muerte apacible que traiga libertad a mi alma. Es un poema demoledor en muchos sentidos, desde mi punto de vista. Y justo va de ese tema, ¿no? Yo creo que todos llegamos a una edad en donde... Y hay una frase que quiero rescatar de esta adaptación al cine de Watchmen, donde la mamá de Miss Júpiter le dice que cuando te haces viejo el futuro cada vez se ve más borroso, pero el pasado brilla con más intensidad. Y yo creo que eso pasa en muchos sentidos, ¿no? Donde ya quizás has alcanzado un cierto cansancio por el propio existir. Y ya las cosas que fueron ya no van a ser jamás, ¿no? Y es quizás esta añoranza de decir, bueno, quizás si ya no estoy aquí y dejo de existir en este plano, puedo regresar a vivir de manera eterna, ¿no? A ese lugar, a esa situación, con esas personas que conocí hace mucho tiempo. Y la única cosa que puede liberar mi alma de ese tormento ahora es morir, ¿no? Así de sencillo. Es interesante. Y yo creo que a todos, no en el mismo contexto ni bajo las mismas consecuencias, pero yo creo que a todos nos ha embargado ese sentimiento de no sentirse parte de lo que se vive, ni del momento, ni de las cosas, y empezar a añorar ese momento donde fuiste feliz, ¿no? Entonces, es muy interesante. La verdad, yo personalmente les quiero, de estos tres poetas que leí, quisiera recomendarles especialmente a Edith Sodergan y a Javier Villaurrutia, que son de mis poetas favoritos. Y también, si ven, la verdad es que su poesía no es nada compleja, pese a que tiene muchísimas cosas que poder sacar de lo que se lee. Y compleja me refiero a que no está escrita ni en verso, ni tampoco tiene palabras muy rebuscadas. Y creo que es un buen lugar. Son unos muy buenos poetas para empezar en la poesía. Pero, repito, tienen que encontrar el poema que a ustedes les haga clic. El tópico, que si a ustedes les gusta el tema romántico y quieren leer a Jaime Sabines y les encanta, está perfecto. Sí, es que el asunto, como les digo, es empezar. Porque al empezar, pues es eso, ¿no? Ya puedes continuar adelante y decidir qué es lo que te agrada o no de la poesía. Como muchos, yo quizá tengo todo un camino por delante, que pues la verdad no me deja nada más que pues la esperanza, ¿no? De llegar a este punto de decir, este es mi poema favorito o este es mi poeta favorito. Mientras tanto, pues disfruto de casi todo lo que he leído de poesía, salvo quien ya dije que no. Pero yo me gustaría leerles pues no sé si al final de cuentas resulta muy largo, lo corto, pero voy a leerlo completo, no se me hace tan largo.
Eh, Les voy a leer un poema de Alichu Macero y dice: surges, amarga, pensativa, profunda, tal un mar amurallado, reposas como imagen hecha hielo en el cristal que te aprisiona, y te adivino en duelo, sostenida bajo un mortal cansancio o bajo un sueño en sombra, congelada. En vano te defiendes cuando tus ojos alzas y me miras a través de un desierto de ceniza, porque en ti nada existe que delate si por tu cuerpo corre luz o un efluvio de rosas, sino temor y sombra, la caída de una ola transformada en un simple rocío sobre el cuerpo. Y es verdad, a pesar de ti desciendes y no existe recuerdo que al mundo te devuelva, ni quien escuche el lánguido sonar de tus latidos. Eres como una imagen sin espejo flotando prisionera de ti misma, crecida en las tinieblas de una interminable noche, y te deslíes en suspiros, en humedad y lágrimas, y en un soñar ternuras y silencio. Solo mi corazón te precipita como el viento a la flor o a la mirada, reduciéndote a voz aún no erigida, disuelta entre la lengua y el deseo. De allí has de brotar, hecha ceniza, hecha amargura y pensamiento, creada nuevamente de tus rutinas, de tu temor y espanto, y desde ahí dirás que amor te crea, que crece con terror de ejércitos luchando, como un espejo donde el tiempo muere convertido en estatua y en vacío. Porque, ¿quién eres tú, sino la imagen de todo lo que nutre mi silencio y mi temor de ser solo una imagen? El poema se llama Diálogo con un retrato. Y pues cobra todo el significado, ¿no? Cuando lees el título del poema. Para mí, Alichu Macero es como que una buena puerta de entrada a la poesía. Es un poeta sencillo de leer, es un poeta que no tiene una obra inmensa, pero es un poeta que hacía muy bien su trabajo. Y habla mucho de la añoranza, como en este caso, que habla sobre pues un retrato al que no le puede hacer nada más que verlo y no puede saber qué pasa con eso que está en el retrato. Y siento como la desesperación, ¿no? De que solo sea eso, de que solo sea un retrato. Y el terror al final de él convertirse en lo mismo. Y me parece que es un buen comienzo leer a Alichu Macero, sobre todo para conocer las letras en la poesía mexicana, que no son pocas. Entonces, pues esa sería mi recomendación. Tiene un poema muy, muy, muy meloso que se llama Poema de Amorosa Raíz, que no quise leer porque es como que el más famoso de él, pero que también está muy bonito por si se lo quieren dedicar a alguien porque están enamorados de esa persona. Y pues nada, en general Alichu Macero me parece una buena puerta de entrada, porque creo que después de leerlo a él, entonces me empecé a adentrar un poquito más en serio en leer poesía, y pues allí la llevo, ¿verdad? Pero ojalá y pueda servirles también a ustedes. Y pues nada, este fue un capítulo del a menos que quieran agregar otra cosa. Voy a recomendar mis poetas. A menos que quieran agregar otra cosa. Dale. Pues ya nada más dale. Para cerrar con este capítulo, mi recomendación sería hay un libro que me compré recientemente y me gusta mucho, que es está editado por Siglo XXI, que es una antología, le llama, de poesía feminista latinoamericana. Feminista en término de que está escrita por mujeres en sí. Y me gustó mucho esa antología, se las recomiendo mucho porque trae diferentes, ¿no?, poetas, y coincido con el tío Isaac, que a veces es bueno porque ahí vas como picando y conociendo los estilos de cada poeta. Y pues les recomiendo mucho a Anne Sexton y Sylvia Plath. Anne Sexton fue la poeta de la que estuve leyendo, a mí me gusta muchísimo. Fue una poeta muy reconocida cuando ella vivió. Ganó hasta un Pulitzer, el Pulitzer de poesía. Y Sylvia Plath también es una poeta muy importante norteamericana que, pues, sin embargo, estuvo mucho en el olvido. O sea, fue rescatada, de hecho, su poesía por mujeres y se pudo, pues, como recuperar su poesía.
y curiosamente las dos poetas se suicidaron. Entonces, El caso de Silvia Plath está más cañón. pues yo creo que, o sea, el caso de Silvia Plath y ya para cerrar, sí es muy fuerte, porque ella siempre tuvo una marcada tendencia suicida. Bueno, Anne Sexton también, pero sus biógrafos incluso dicen que probablemente eran, o sea, es cuando hablamos de suicidio a veces se dice mucho que hay tendencias suicidas, que el suicida no se quiere suicidar como tal y que se falla, equivoca y sí se suicida. Al final, en el caso de ella, por las circunstancias en las que se dio, pues como que se deduce que no se quería suicidar, pero todo salió mal y termina falleciendo cuando ella tenía dos hijos, un niño y una niña, y eran súper pequeñitos. O sea, su niño todavía creo que era de 1 año o algo así, muy pequeño, y se suicida en parte también por el engaño que hace su esposo, otro poeta, Ted Hughes, y curiosamente su siguiente esposa también se suicida. Algo tenía. Y en el caso de Anne Sexton, ella tenía una marcada depresión desde adolescente y después de dar a luz entra en una depresión postparto muy fuerte, intenta suicidarse, no lo consigue obviamente y le recomiendan entrar a un tratamiento psiquiátrico, pero a escribir poesía como terapia. Entonces ella empieza a escribir poesía, se vuelve muy famosa, algo que es como raro, o ella pues decía como que era raro porque no tenía una educación universitaria ni nada, era una ama de casa. Y se hace muy famosa, pero sigue intentando suicidarse. E incluso se conoce con Silvia Plath. Silvia Plath muere antes y le escribe un poema como que le reclama, ¿no? O sea, me ganaste. Como en el suicidio, porque ahora tú vas a ser como reconocida como la poeta que se suicidó. Y Anne Sexton lo intentó 8 veces, más o menos, después. Y se logra, el día que se suicida, le habían firmado como el contrato para su último libro. Dicen, sí, lo vamos a publicar. Se pone un abrigo de pieles, entra a su coche y enciende el motor, ¿no? Y se envenena con el monóxido. Se toma unos tragos, enciende el auto y se suicida de esa manera. Y a dormir para siempre. Y fíjate, y fue muy parecido con el de Silvia Plath, ¿no? Porque Silvia Plath se suicidó con gas en su estufa. Y aparte fue súper peligroso, ¿no? Porque de hecho me enteré que ella lo que hizo fue preparar el desayuno para la familia, lo puso hacia aparte y luego abrió la llave del gas de su horno, metió la cabeza y ahí se murió. Sí, o sea, de hecho, en el caso justo de Silvia Plath, lo que dicen es que ella le había hablado como a una niñera que tenía que llegar a 1 hora. Y también había un vecino, pues que sabían como que se despertaba temprano. Entonces ella traba su puerta, mete a sus hijos en un cuarto y sella el cuarto, por eso los niños no fallecen. Y ella abre el gas, pero el vecino no estaba, así que no se percató del olor o no se dio cuenta. Y la chica toca, pero pues ya no le abre y piensa que salió. Entonces, pues ya nadie pudo como entrar a rescatarla, ¿no? Y fallece. Pero bueno, de hecho Silvia Plath tiene, hay un libro de sus diarios completos y ella habla mucho de como esta sensación de que siempre se sentía incapaz, por ejemplo, aunque fue una mujer exitosa y que sí fue reconocida en vida, aunque después se olvidó su poesía, se sentía mucho como que no era digna, que no era suficiente, siempre tenía esa sensación. Pero pues nada, un poquito de la vida, a lo mejor esto sale en otro, como en otra parte, pero pues ya. Pues se vale hablar como de los poetas y los que fue de ellos, que curiosamente muchos de ellos sacan de padecimientos de este tipo, ¿no?
mentales como la depresión, pues mucho de lo que más nos gusta, desafortunadamente, no es suficiente desahogo para que ellos puedan dejar a un lado sus ideas. Y pues al final los planes pues les salen, ¿no? Como que sin querer, pero les salen. No me acuerdo cómo se llama esta poeta que se aventó de un risco a un río y... era argentina, no me acuerdo. La que les digo que del Mira Agustini, que se metió un balazo. Igual, o sea, suele ser común entre poetas e incluso entre artistas como cantantes, ¿no? Que pues sí ubicaste ya la escritora, ¿no? ¿No? Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues a menos que tengan otra cosa que decir, creo que este fue el final del podcast del día de hoy. Estamos pues dispuestos para escuchar a los sobrinos, a ver pues cuál ha sido su acercamiento a la poesía, si han llegado por un lado distinto a nosotros, a lo mejor pues es que siempre, como todo, pues podemos llegar desde muchos sitios. Compártanos a su poeta favorito, no importa que no sea uno que nos guste a nosotros. Para todos hay gustos, ¿no? Pero pues sí, déjenoslo saber por ahí en los comentarios, o si quieren que hagamos otro capítulo al respecto, quizá hablando de otros poetas o de otras poetas. Y pues nada, este fue el Club del Tío. Chao, sobrinos. Chao, sobrinos. Chao. Lean poesía y no coman azúcar. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir.